Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de termodinámica organizado por el Centro de Estudios Santiago Antonio de Mayolo, que es de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAC. Bueno, este curso vamos a partir con el primer tema fundamental de la termodinámica, uno, que es la sustancia pura. Luego hablaremos de la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, los balances de materia y energía también que abarcan este curso, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al curso de termodinámica 1. Este ejercicio que hemos escogido, el primero nos dice, llenar los espacios vacíos si la sustancia es agua. Y bueno, nos dan 5 estados y diferentes parámetros o propiedades, ¿no? En este caso, en el estado 1, la presión que nos dan es 200 kilopascal y la calidad, este X representa la calidad, es de 80%. En el estado 2, la presión es 300 y la calidad es 65. En el estado 3, la presión es 2000 y la temperatura es 300. En el estado 4, la temperatura es 150 y nos dan el volumen específico, que es 0.361. Y en el estado 5, la presión ya es muy grande, es 5000 kilopascal. Y la temperatura de saturación es 100 grados Celsius. Bueno, vamos a empezar a llenar los espacios en blanco. Entonces, en el estado 1 nos dan la presión y la calidad y nos piden la temperatura y el volumen. Entonces, ya desde el momento que nos dan la calidad, nos aseguran que es una mezcla líquido-vapor. Entonces, como nos dan la calidad y la presión, ya desde el momento que nos dan la calidad, se trata de una mezcla que depende de dos fases, ¿no? Tanto la fase líquida como la fase de vapor. Entonces vamos a buscar en las tablas de líquido-vapor. Estas tablas, como son de agua saturada o vapor saturado, la pueden encontrar también, dependen de la presión o la temperatura. Es decir, a cierta presión va a haber una temperatura específica y a cierta temperatura va a haber una presión específica, que es la presión de saturación y la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, como nos piden la temperatura, tendría que buscar a 2000 kilopascal, a 200 kilopascal, perdón. La temperatura de saturación sería 120.21 centígrados, ¿no? Y bueno, los volúmenes específicos, que es el volumen de líquido específico, volumen de vapor específico, que son estos de acá, que son en unidades de metros cúbicos por kilogramo. Entonces vamos a separarlos acá. Acá ya lo hemos transformado de metros cúbicos por kilogramo a centímetros cúbicos por gramo. Solamente multiplicamos por 1000 y de igual forma el volumen del vapor. Entonces ya lo tenemos acá en esta parte y vamos a calcular el volumen específico de la mezcla usando la calidad, ¿no? El volumen específico de la mezcla es el volumen de líquido más la calidad por el volumen de diferencia entre el volumen del gas menos el volumen del líquido saturado. Es decir, sería 1.061 más la calidad, que es 0.8, por la diferencia de estos dos, que es 885 menos 1.061, ¿no? Y esto nos da un volumen específico de la mezcla de 708.8362 centímetros cúbicos por gramo. Ese sería mi volumen específico de la mezcla a 200 kilopascal cuando la calidad es de 80%. Y mi temperatura de saturación es a 200 kilopascal, 120,21 grados Celsius. Bueno, luego vamos a hacer el segundo ejercicio que nos dan en el estado 2, la presión es 300 y la calidad es 65%, ¿no? Entonces, acá vamos a resolver, ¿no? Así está. Para el estado 2 nos dan que la calidad es 65% y la presión es 300 kilopascal. Entonces, como nos dan la calidad también, también se va a hablar de una mezcla líquido-vapor. Entonces, vamos a buscar en las cosas, en las tablas del agua saturada a 300 kilopascales ahora. Entonces, 300, ¿cuánto es la temperatura? Porque estas tablas, o bueno, cuando es mezcla líquido-vapor, depende de la presión o de la temperatura, nunca de las dos. Entonces, a 300 kilopascal, ¿cuánto es su temperatura? Su temperatura es 133.52 centígrados. Y sus volúmenes correspondientes son los de acá, ¿no? Entonces, el volumen correspondiente del líquido saturado es 1.073
centímetros cúbicos por gramo y del vapor es 605,82 centímetros cúbicos por gramo. Luego vamos a calcular el volumen de la mezcla usando la calidad. En este caso usamos la fórmula y reemplazando nos sale que el volumen de la mezcla es 394.158 y la temperatura de saturación ya la habíamos calculado que a 300 kilopascal es 133,52 centígrados, ¿no? Ahora vamos a irnos al estado número 3. Acá ya nos dan una presión alta y una temperatura alta. Ya no nos dan la calidad, entonces no sabemos si es mezcla líquido-vapor y tampoco nos dan un volumen. Entonces, vamos a proceder a resolverlo. En el estado 3 se tiene una presión de 2000 kilopascal y la temperatura es 300 centígrados, ¿no? Si nosotros buscamos a 300 centígrados en las tablas de agua saturada o vapor saturado, como las tengan, no vamos a encontrar esta presión. Entonces, por ende, no se trata de una mezcla líquido-vapor. Aparte que la presión es alta y la temperatura es alta, tampoco nos da una calidad, entonces se sobreentiende que se trata de vapor sobrecalentado, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque a 300 centígrados la presión no es 2000 kilopascal en agua saturada, y de la misma forma, ¿no? 200 kilopascal, la temperatura no es 300. Y también no nos dan una calidad, entonces esto ya es vapor sobrecalentado. Por ende, tenemos que buscar en las tablas de vapor sobrecalentado. Todas estas tablas las estamos dejando en nuestro Classroom, que vamos a dejar un link en la descripción para que se puedan unir junto con material de cuarto ciclo, de quinto ciclo, perdón. Bueno, esta es la tabla de vapor sobrecalentado. Esta tabla depende de la presión y temperatura. Entonces no sé si visualicen bien, acá a 2000 kilopascal hay diferentes temperaturas, pero yo quiero 300 centígrados. Entonces vamos a intersectar a 2000 kilopascal la temperatura de 300 centígrados. Y eso nos va a dar los valores que están aquí, ¿no? Valor de volumen específico, que es 125.5 centímetros cúbicos por gramo. El volumen sí está en centímetros cúbicos por gramo. Y eso es lo que nos pedirían, ¿no? Entonces, usando la tabla, nos dan que el volumen específico a la presión, a las condiciones de 2000 kilopascal y 300 centígrados, porque las tablas de vapor sobrecalentado dependen de presión y temperatura, es 125,5 centímetros cúbicos por gramo, ¿no? Y bueno, también nos pedirían hallar la calidad. Entonces, la calidad podemos hallar lo que es a 2000 kilopascal, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos a 2000 kilopascal en las tablas de agua saturada, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener estos valores de líquido y vapor saturado. Entonces, nos damos cuenta que acá no se puede porque es 300 centígrados, ¿no? Pero igual vamos a ver ahí la calidad para demostrar también por calidad que se trata de vapor recalentado. Como ya nos había salido el volumen anterior 125,5, reemplazamos esos volúmenes de condiciones saturadas y nos dan una calidad de 1,263. Como es mayor a 1, ya nos hablan de que es un vapor recalentado, ¿no? Entonces, por calidad también se demuestra que estamos hablando de un vapor recalentado. Como es mayor a 1, demuestra que es vapor recalentado o sobrecalentado. Bueno, eso sería con respecto al estado número 3. Ahora el estado número 4 nos habla de una temperatura de 100 centígrados y un volumen específico de 0.361 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Que es su volumen específico. Entonces vamos a hacer el procedimiento, cómo se resolvería en ese caso, ¿no? Bueno, como dan una temperatura con un volumen, entonces lo que no podemos hacer en primera instancia es asumir que es una mezcla líquido-vapor. Entonces vamos a buscar, como las tablas de líquido-vapor dependen, cuando es una mezcla, dependen de la temperatura o presión. Entonces, como tenemos la temperatura, podemos buscar en las tablas que dependen de la temperatura.
Entonces, a 150 centígrados, ¿cuál es el volumen específico del líquido y cuál es el volumen específico del gas? Entonces tenemos el BF y el BG, ¿no? Que nos dan estos valores, transformados ya en centímetros cúbicos por gramo. Entonces vamos a reemplazar para ver cuánto es la calidad. Y si la calidad es menor a 1, se va a tratar de una mezcla líquido-vapor. Sin embargo, si la calidad es mayor a 1, vamos a hablar de un vapor sobrecalentado o recalentado. Entonces, con estos valores, igualamos en la ecuación que decía que el volumen específico que nos dan acá es igual al volumen de líquido más la calidad con la diferencia de volumen, y en este caso nos sale una calidad de 0,9198, que como es menor a 1, efectivamente se va a tratar de una mezcla de líquido-vapor. Entonces, como sabemos que dependen esta tabla de la presión y de la temperatura, entonces a 150 centígrados, la presión de saturación es 476,16 kilopascal, ¿no? Eso lo podemos visualizar en la tabla anterior, que la presión era 476,16 kilopascal. Entonces, ya sería el estado número 4, ¿no? Bueno, para el estado número 5, ya es un estado particular, que nos da a 5000 kilopascal y la temperatura es 100 centígrados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es su procedimiento de resolución, ¿no? Bueno, para el estado 5, la presión, y si dan cuenta, es muy grande. Entonces, con esa temperatura, vamos a intentar buscar en las tablas de agua saturada y no vamos a encontrar. Vamos a intentar buscar en las tablas de vapor recalentado, y a grandes presiones las temperaturas tienen que ser mínimo de 300 centígrados o 250, ¿no? Y 100 centígrados no vamos a encontrar. Entonces, como es una presión grande y una temperatura relativamente mediana, la única forma es buscar en lo que son las tablas del líquido comprimido. Y eso vamos a encontrar también en el libro de Sengel, ¿no? Y acá efectivamente vamos a encontrar, ¿no? 5 kilopascal, 5000 kilopascal es lo mismo que decir 5 megapascal, y 100 centígrados vamos a encontrarlo acá, ¿no? Entonces vamos a sacar las condiciones. Esto también depende de la presión y temperatura. Entonces vamos a ver que a 100 centígrados y 500 kilopascal, 5000 kilopascal, perdón, el volumen específico es este de aquí, que es 0.0104110, ¿no? Entonces, intersectando, tenemos el volumen específico transformado a centímetros cúbicos por gramo. Y bueno, esto vamos a hallar también lo que es la calidad. Entonces, a 5000 kilopascal, independiente de la temperatura, ¿cuáles son los volúmenes específicos? Estos de aquí. Entonces, y vamos a intentar hallar la calidad en la cual, si teníamos cuando era mayor a 1, era vapor recalentado. Cuando era menor a 1, pero mayor a 0, era mezcla de líquido-vapor. Entonces, para que sea líquido comprimido, ¿qué es lo que nos tendría que dar? La calidad. Entonces, por calidad, y con los valores anteriores, demostramos que si es menor a 1, en este caso nos sale negativo, ¿no? Es un valor absurdo, pero es una forma de demostrar que es un líquido comprimido, ¿no? Y de esta forma, como esta calidad no puede ser negativa, se trata de un líquido comprimido, ¿no? Porque si es mayor a 1, es vapor recalentado. Si es menor a 1, pero es mayor a 0, se trata de una mezcla líquido-vapor. Entonces, si es negativo, porque el volumen del líquido saturado va a ser mayor, se va a tratar de un líquido comprimido. Y bueno, y eso sería todo por los 5 estados. Posteriormente haremos más ejercicios de termodinámica y espero que les haya gustado. Muchas gracias.